Muy buenas noches. Sean todos ustedes bienvenidos a esta sesión académica del martes 15 de agosto del año 2023, con la presentación del libro Antiguo Hospital Fray Antonio Alcalde, apuntes para su declaratoria, cual será presentado por la doctora Adriana Ruiz Rasura, expresidenta de esta Benemérita Social y Geografía y Estadística, la doctora María Lidia González Bin, por parte de la UNAM, el doctor Alfredo Alcántar Gutiérrez, por parte de la Universidad de Guadalajara, y los comentarios finales a cargo de su servidor, presidente de esta institución. Agradecemos a las personas que nos acompañan en formato presencial y tanto en formato virtual, y solicito a la licenciada Carla Georgina Chávez Pech, secretaria general, que tenga bien llevar la conducción del orden del día de esta sesión académica. Buenas noches. Dando seguimiento al orden del día, como primer punto se realizó la apertura de la sesión a cargo del maestro Samuel Gómez Luna Cortés, presidente. En el segundo punto, la presentación del presidium, contamos con la presencia de la doctora Adriana Ruiz Rasura, expresidenta de esta benemérita institución, la doctora María Lilia González Servín, invitada y presentadora, el doctor Alfredo Alcántar Gutiérrez, invitado y presentador. Presidiendo esta sesión académica, el maestro Samuel Gómez Luna Cortés, que también tendrá participación como presentador del libro, y la de la voz, licenciada Carla Georgina Chávez Pech, secretaria general. En el tercer punto tenemos la participación de nuestros presentadores. Tienen ustedes ahora las... Adelante. Muchas gracias. Muy buena noche tengan todos ustedes. Me da mucho gusto verlos a todos. Hacía tiempo que no teníamos la oportunidad de vernos físicamente. Entonces eso me llena de gusto y de satisfacción poderlos abrazar a cada uno de ustedes. Y agradezco, por supuesto, a nuestro presidente, el maestro Samuel Gómez Luna Cortés, la oportunidad que nos da de presentar este libro en nuestra querida Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística del Estado de Jalisco. Antiguo Hospital Fray Antonio Alcalde, apuntes para su declaratoria. Agradezco a los miembros del presidium que nos acompañan, el doctor Alfredo Alcántar, la maestra María Lidia González, y está sentado allá también otro de los autores, el maestro José de Jesús González Álvarez. Muchísimas gracias también por estar aquí presente. Y como toda historia, esta también tiene un origen. Les comento que iniciamos este proyecto en medio de una pandemia que no nos detuvo. No nos detuvo a un grupo de entusiastas investigadores encabezados por el doctor David Zárate Weber, experto en conservación del patrimonio edificado, y la doctora Alejandra Robles Delgado Romero, especialista en patrimonio edificado y paisaje. Esto me recuerda y parafraseo a nuestro presidente nacional, el doctor Hugo Casta. Nada detuvo nuestro pensamiento. Conversábamos en aquellos tiempos de encierro e incertidumbre acerca de qué hacer para proteger a nuestro querido hospital civil de intervenciones mal planeadas o de sustracción de su patrimonio. La única manera de lograrlo sería por medio de la declaratoria como Patrimonio Cultural del Estado. La mencionada doctora Robles, experta en el tema, fue la luz que iluminó el camino quien nos hizo hincapié en que deberíamos evidenciar los grandes atributos tanto históricos como arquitectónicos que tiene el mencionado hospital. En ese tiempo me encontraba presidiendo a mucha honra la Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística del Estado de Jalisco, y tras mucho platicar virtualmente, decidimos llegar a la acción, organizando de manera conjunta 2 seminarios en nuestra institución donde miráramos hacia lo más profundo de la memoria, hacia los cimientos de la acción humana, porque no cabe duda de que aunque la memoria se resista ante el tiempo y a sus poderes de destrucción, la verdadera muerte es el olvido. También debíamos reconocer cómo fue que la inteligencia y tenacidad de un hombre reunió argamasa y piedra para cimentar una institución que a la fecha se sigue sosteniendo. Dicen los filósofos que el tiempo del hombre es su vida misma, y es el tiempo quien nos fija su horizonte y rige nuestro destino. Por supuesto, ustedes ya saben a quién me refiero, a Fray Antonio Alcalde. El gran escritor Ernesto Sábato certeramente señalaba que basta con conocer la historia, esa gran maestra, para ver cuántos caminos ha podido abrir el hombre con sus brazos,
cuánto el ser humano ha modificado el curso de los hechos con esfuerzo en pos de un ideal. Ante esto, invitamos a estos seminarios a un muy seleccionado grupo de investigadores para que de su área de experiencia comentaran en torno al Hospital Civil. Participaron además de los mencionados doctor David Zárate y la doctora Alejandra Romero, la doctora María Lilia González Servín, aquí presente, especialista en arquitectura para la salud, el doctor José Alfredo Alcántar Gutiérrez, que lo tenemos allá muy serio, especialista en arquitectura mexicana, la maestra Bertalicia Vargas Razo, especialista en historia de la pintura mexicana. Queríamos saber la historia de todos los murales maravillosos que están allí en ese espacio. También invitamos a la maestra Gloria Vida Tomás Gutiérrez, especialista en arquitectura mexicana, para que nos hablara de las órdenes religiosas que han estado al pendiente de ese hospital, sobre todo las órdenes religiosas femeninas, y el doctor José de Jesús González, aquí presente, que es especialista en retablística virreinal novohispana. Él hizo el análisis de los retablos del templo de Belén. Todo eso vamos a ver precisamente en este libro maravilloso. Invitamos también al doctor Amado Jiménez Ruiz, quien nos relata de una manera por demás impactante y humana su disertación titulada Viviendo en el Hospital Civil. Y cito un pequeño párrafo. Ha sido uno de los más grandes privilegios que he tenido en mi vida. Sin duda, los años más difíciles, pero a la vez los que más enseñanza me han dejado en mi formación personal y profesional. Y gracias a ello, puedo decir que me considero orgullosamente hijo del fraile. Estas magníficas disertaciones se reunieron, en este libro que hoy estamos presentando. Finalizo recordando a Zygmunt Bauman, cuando habla que esta vida líquida que estamos viviendo provoca una incertidumbre constante, donde lo que más preocupa y perturba es que nos tome desprevenidos y no podamos seguir el ritmo de los acontecimientos que se mueven con gran rapidez, que nos quedemos rezagados, que convirtamos nuestra vida en una sucesión de comienzos breves e indolorosos, finales que obligan a comenzar una y otra vez. Ante esto me pregunto, ¿dónde dejamos nuestra historia, nuestros orígenes? Detengámonos un instante y miremos a nuestro alrededor. Agudicemos nuestros sentidos, limpiémonos de ruido y escuchemos nuestros sentidos para que recordemos que somos el fruto de quienes trabajaron por dejarnos un patrimonio en que apoyarnos. Por lo tanto, estamos obligados a asumir la responsabilidad social que implica el cuidar y valorar nuestro patrimonio, tanto material como inmaterial, que en resumidas cuentas es lo que nos ancla al terruño. Muchas gracias. Entonces solicitamos a la doctora María Lilia, por favor haga su intervención. Muy amable. Gracias. Muchísimas gracias por la invitación. Agradezco mucho la oportunidad. Y vengo de una universidad que también tiene su historia. Y creo que las historias nos dejan mucha huella. Nos deja un patrimonio, a veces no recordado muy fácil, como se dice, pero finalmente es importante, el cual pues, nos hace mirar al futuro. Si no vemos ese pasado, no podemos dar pasos hacia el futuro. Un paso adelante necesariamente requiere un paso atrás, o dar de un paso de atrás hacia adelante. Entonces, la historia, siendo tan importante, sobre todo ya en cuestiones arquitectónicas, en lo cual pues está muy reflejado a nivel de formas, a nivel de estructuras, a nivel de materiales, obviamente de quién construye. En muchos casos se habla siempre del personaje, quien construye o quien está, digamos, al frente de estas construcciones, pero hay mucho trabajo atrás y ese es un valor que también está implícito en estos trabajos. Recordar que hubo mano de obra de trabajadores importantes, de personas que estuvieron haciendo obra con sus manos. Y esos son los homenajes que quizá en la arquitectura nos falta muchas veces por recordar. Creo que ahí es algo que debemos en la historia, recordar a todas esas personas que siempre están presentes en cada trabajo.
Bien, el trabajo que me tocó a mí desarrollar, que me parece que es muy interesante, hablar de la arquitectura, pero hay momentos en particular, como hay rupturas generales a nivel histórico, conocemos la historia más fácil por las guerras, por los cambios que nos han dado, por los cambios sociales que se han afectado, por reformas, por revoluciones, por muchas cosas. Y hay transiciones, hay momentos interesantes que nos hacen demostrar que la arquitectura, por lo menos en el campo de la arquitectura, es parte del resultado de estos momentos, de esas maneras de pensar, de esas maneras de hacer las cosas, de esos avances, de esas innovaciones que hay constantemente. Entonces, en estas transiciones se deja mucho trabajo, muchas formas de entender ese pasado, ese presente. Y entonces creo que ese es el trabajo que nos toca muchas veces al analizar la arquitectura. No solamente ver la parte de la forma, sino ver qué es lo que hay más allá de ello. En este sentido, hablar de un hospital, hablar de todo lo que existió, no solamente son las piedras. Muchas veces tenemos arquitectos que hay teorías que dicen que las piedras no hablan, pero también nos dicen, nos expresan muchas cosas. Y quizás es lo que hay que ver en ello. Bien, entrando al tema, aparte de hablar de un panorama general, hablar de varias cosas que se mencionaron en cuestiones arquitectónicas, se habla de esa transición, de ese cambio que hubo de la etapa virreinal, obviamente a la etapa que entramos de la República. Entonces, aquí vemos ese proceso, en este momento, cómo surge un hospital que tiene características de apoyar a la sociedad, con qué visión se está dando, qué momento de conceptos existen en ese tiempo. Obviamente el concepto de salud y enfermedad muy relacionado con la religión, pero aún así ya están entrando nuevas ideas. Y en ese proceso es como también muchos mecanismos de atención, de nuevas técnicas curativas, de las maneras en que están introduciendo todos esos mecanismos. La arquitectura siempre se ha visto como algo pues que está atrás. Finalmente las necesidades las tenemos que responder como arquitectos. ¿Qué hacer precisamente para hablar de esta, diríamos, arquitectura que está respondiendo a esas necesidades? Pero hay algo que aquí surgió. ¿Quiénes construyeron? Estos grandes arquitectos, precisamente recordar a este Frey, que tuvo esa visión de planeación, ya de entrada tiene una visión diferente, mucho más amplia, mucho más de desarrollo. Y justamente él fue el que aportó muchas de las ideas, no solamente la parte económica, los recursos, sino también traer esas novedades, esas innovaciones, que el mundo se estaba moviendo de otra manera. Y él fue a actualizar ese proceso. Pero bueno, no es fácil, como todo no es fácil. Y eso es lo que se recuenta también en este proceso de los capítulos que hablamos, sobre todo en la parte de la arquitectura. Entonces, aquí vemos también algo interesante. ¿Qué pasa con esa transición? Estamos hablando de cómo se formó una arquitectura desarrollada a través de patios, a través de claustros, que el patio es un recurso ambiental, finalmente es un recurso por donde se recibe la ventilación, la iluminación y el isolamiento. Que ya se nos ha olvidado en estos casos mucho que hay que asolear las habitaciones, y sobre todo para casos de epidemia, para casos de pandemias que ahorita acabamos de pasar, tenemos un momento. Bien, hay experiencias en el pasado que se recuentan mucho, estoy tratando de sintetizar algunas cosas porque el tiempo es corto. Obviamente esas experiencias se han ido retomando, alimentando, son vigencias de pensamientos que constantemente están aportando, pero muchas veces se olvidan. Pues cómo retomarlas, y justamente quien tiene esa capacidad de síntesis y de retomarlo precisamente fue nuestro gran Fray Antonio Alcalde, que trajo novedades y además de muchas cosas que estaban fuera de nuestro país. Él estuvo en España y obviamente muchas otras ideas, pero trajo cosas muy buenas, muy valiosas. Cómo aportar a ese cambio y obviamente de una arquitectura que estaba desarrollada alrededor del patio. El patio era fundamental. Y bueno, pues aparte de que el patio es fundamental, trajo una cosa mucho más maravillosa. Modificar esa tipología de claustro. Cómo hacer que esta tipología tenga mayores rendimientos, porque un claustro tiene 4 lados y de una da al norte, otra al sur, etc. O sea, finalmente tenemos diferentes ventilaciones y diferentes iluminaciones, pero bueno, ¿cómo hacer optimizar mejor estos recursos naturales? Ahí es justamente el fundamento del cual
se va a buscar no solamente la planeación, dónde buscarla, dónde establecerla, con qué características, y surge una idea novedosa, hacer espacios mucho más angostos, y más angostos para poder poner más ventilación, más ventanas de un lado y de otro, que se correspondiera una ventana con la otra, lo cual ayudaba mucho a la ventilación cruzada. En un hospital es clave. Si se hablaba de que antes los humores eran malignos, pues hacer que circulen. Pero no solamente pensó en eso, sino también pensar afuera del edificio, poner jardines, y esos jardines que sirvieran de filtros para que justamente el aire contaminado pasara purificado, y al revés, al salir se purificara y no dañara a la población. Y ahí hay muchos conceptos que no quisiera aburrirlos con la arquitectura, pues estoy diciendo de manera muy general algunas cosas, pero hay un binomio importante, ver la arquitectura relacionada con lo que es la parte urbana. O sea, urbanismo y arquitectura fusionar, cosa que ya se está olvidando mucho en estos tiempos. Pero bueno, en este momento fue la clave de cómo evitar que la población sea dañada con los vientos contaminados de un hospital. Pero a su vez, también los que habitan el espacio tengan mejores condiciones, y mejores condiciones también de confort, etcétera. Y bueno, hay una preocupación, actualmente existen muchas teorías, muchos, diríamos, elementos que están incorporando a los hospitales modernos, que es justamente esa idea de cómo la arquitectura puede contribuir a la salud y cómo contribuir, buscar mecanismos para que así sea. Y bueno, lo más básico es pensar en la ventilación, la iluminación y el isolamiento. Obviamente, aquí ya se mezcla algo importante que también trae nuestro gran benefactor, lo que es el concepto de prevención. Algo que va en, pues ahora sí que se adelantó a su tiempo, va a surgir esa idea que ya está sembrando semillas fuera de México, pero no lo van a traer. Él es uno de los pioneros justamente a traer la idea del higienismo. Y bueno, aquí, ¿cómo se ve esto? Justamente en la distribución de los espacios. Hay núcleos donde no solamente existen los patios, son lugares donde hay que lavar la ropa, lugares donde esté cerca el agua, donde haya muchos elementos que permitan la higiene. Entonces, ya vamos introduciendo nuevas ideas que son, obviamente, esta transición que podemos leer en los hospitales. Y este, por eso, es un hospital pionero. Un hospital que nos trae muchísimas ideas modernas, pero están plasmadas en su arquitectura. Se pueden ver, se pueden analizar, se pueden revisar. Y bueno, pues es una visión la cual está planteando un desarrollo de una modernidad. Claro, no se dice modernidad en esos tiempos, pero finalmente es romper la estructura de ese pasado para entrar a una visión distinta. Claro, una orden que trae experiencias y que además mira otras experiencias y las abraza precisamente para desarrollar lo mejor posible un espacio. Creo que en esa parte trae algunas cosas, pero el tiempo creo que nos limita un poquito en esto. Pero sí hay que decir que además de ser pionero, contribuyó muchísimo a cambios precisamente de esa visión de prevención. Creo que ahorita es el momento de pensarlo, cuáles son las condicionantes de prevención que tenemos, el aislamiento. Y ahí precisamente la aportación para entrar al sistema de pabellones, lo cual implicó una nueva estructura arquitectónica, una manera diferente de organizar las cosas a través de edificios pequeños, clasificar enfermos para que unos no dañaran a otros. Obviamente especializando, diríamos así, un poquito la atención en estos sitios, lo cual pues claro, había condicionantes diferentes, cómo atenderlos, cómo tratar al paciente, muy relacionado con una medicina moderna, muy moderna para el momento. Entonces creo que le debemos muchísimo. Está plasmado en un hospital, creo que es la invitación que estamos también haciendo nosotros, para que se conozca, para que se vea, para que se deambule en el lugar, apreciar esas características. Obviamente es una forma radial, muy interesante, son pocos los edificios radiales que existen, y más en un hospital, no solamente para optimizar el centro, que era el punto nodal, donde obviamente se podía escuchar misa y poder optimizar el servicio, pero también sirve como un elemento, diríamos, de transición. No voy a ahondar mucho en esto porque la idea es realmente invitarlos. Hay un capítulo donde se habla de todas estas partes, por qué es la forma radial,
su relación obviamente a nivel de concepto, que obviamente es la estrella de Belén, por eso está el hospital. De ahí que bueno, pues la capilla se ha diseñado en un inicio en forma de triángulo, con 3 puertas, que dan a 3 patios, lo cual implicaba pues que también en momentos de epidemia podían escuchar el rito religioso los enfermos. Así que, perdón, creí que se me acabó el tiempo. No, disculpen, sí. Entonces, creo que se le debe mucho porque es la sana distancia, finalmente, lo que se está planteando en este lugar. Pero tiene muchos elementos, no solamente funcionales de planeación, está establecido, es leer muchos conceptos ideológicos, ¿no? De ver esta estrella Belén, pero además funcional y eficiente, y además de eficiente y de tener muchos otros elementos que van relacionados con una arquitectura novedosa, abrir más bares. Si vemos nuestra arquitectura, aquí empieza a arrancar con esa visión de introducir más luz, más viento, más aire, o sea, más aire puro, ¿no? Entonces, creo que ahí es la importancia de este lugar, donde ya nos va a dejar huella, un siglo casi después, se van a replicar todas estas experiencias, claro, con el sistema de pabellones, con una visión de hablar de cómo la ciencia médica avanzó a través de los microorganismos, nos aportó la idea de la higiene reafirmada en un concepto diferente, lo cual pues los espacios van a transformarse y van a tener ideas diferentes. Y bueno, algo que quiero resaltar también ya para casi finalizar, es que el sistema de pabellones se debe contar, como todos los hospitales, con mucha agua, pero en este caso se buscó la oportunidad de estar cerca del agua, tener zonas frondosas, o sea, zonas con arboladas, no jardines como conocemos actualmente de cubrepastos, sino precisamente porque eran filtros, deberían ser árboles, zonas frondosas, lo cual también aquí vemos que los edificios se fueron haciendo, decía yo, más angostos, pero también lo que tienen ustedes a un ladito, tenemos un rodapié o un pequeño zócalo, aquí en este caso de madera, que en este caso era cubierto con piedra, con otros, para evitar humedades a la parte interior de los enfermos. Por eso hablaba yo del sentido de prevención, evitar que cuando había lluvia, esas humedades no dañaran a los enfermos. En muchos de los casos, levantar los pisos, precisamente para evitar también las humedades a las plantas bajas y evitar, obviamente, muchas de esas enfermedades. Hay que recordar que estas pandemias que acabamos de vivir eran constantes. Obviamente, si le aumentamos el problema de hambrunas, que era también muy constante, por lo cual este hospital también tiene su historia, y que bueno, pues había que resolver esos problemas sociales, y cómo la arquitectura debía resolver ese problema. Por eso insisto que aquí jugó un papel importante, es una lección para nosotros, ver qué respuestas pudimos dar, qué respuestas y cómo pudimos hacerlo. Analizar es una lección que creo que debemos, insisto, retomar. Y bueno, invitarlos a conocer estos recorridos, hablar de ellos, hablar de una idea de progreso en este momento, de hablar de una cultura que se está formando diferente y que, bueno, va a permear muchos hábitos, va a permear muchas partes de la parte cultural. No, insisto, no me detengo tanto, pero sí vale la pena que en términos arquitectónicos, digamos que se hizo un plan diferente, se planeó el hospital diferente, se hizo un programa, nosotros los arquitectos hablamos de que hay que hacer un programa arquitectónico, pero tiene que ver con un programa de necesidades. ¿Qué necesidades hay que cubrir? No es nada más hacerlo, pues quiero 3 cuartos y ya, sino que más allá de ello, y creo que esa visión de ir formando y ir fundamentando de manera objetiva, pues, todas estas características para formar un plan y además con un programa, está dado en este hospital. Además de plasmarlo, ver una composición arquitectónica única, por lo menos para nuestro país, nos dice mucho. Muchísimas gracias. Ahora solicito al doctor Alfredo Alcántara Gutiérrez haga su intervención. Buenas noches, muy agradecido por la invitación. Honorables miembros del Presidium, señoras y señores, me permito hacer unos comentarios breves con respecto a la iglesia de Belén del Hospital Fray Antonio Alcalde. Puedo señalar que antes de construir la magnífica obra del Grupo de la Calavera,
Ya en la Nueva Galicia existía la tradición de integrar capillas a los hospitales en centros de población indígena, de manera que ahí se practicaba el culto religioso y el servicio comunitario, prácticas caritativas y devoción a la Virgen de la Purísima, patrona de los hospitales. Por lo anterior, el periodo de la Ilustración fue sin duda heredera de un importante bagaje cultural, en conexión con los contextos geográficos en los que tuvo aplicación, gracias a la presencia del obispo de Guadalajara, quien tuvo la capacidad de dar seguimiento a los valores humanos trascendentales, tales como la caridad y la espiritualidad. El corpus arquitectónico del Hospital Civil fue vanguardista para su época, al considerar un trazo centrifugado en un vestíbulo radial y en conexión directa con la capilla. A la vez, esa dependencia surgió como remate de la calle que conecta directamente con el centro de la ciudad. Es decir, un proyecto arquitectónico que integra interiormente cantidad importante de pabellones y que eligió un punto estratégico y eje compositivo como centro para la composición a través de la capilla, de la que de manera simétrica se integran las dependencias de una y otra dirección. La capilla o iglesia de Belén genera otras más aportaciones que la hacen novedosa, a la vez que con cimientos heredados del pasado. Además de los señalamientos anteriores, podemos identificar una orientación poco usada en la ciudad, de norte a sur, como lo fue la de Santo Domingo, como remate de la calle del mismo nombre. Ahora Belén usa esa misma disposición y también remate, pero ahora con la calle Venustiano Carranza. La presencia de una nave prácticamente es una novedad también, usada solamente en algunas capillas de hospital como Hueltitán o Tlajomulco, o iglesias de monjas, en este último caso ninguna como remate visual de calle alguna, con las que no tuvo ningún vínculo tampoco. Para ingresar a la iglesia es necesario pasar por un espacio abierto sagrado mediador entre el espacio interior y el terrenal del jardín botánico. Por otra parte, el espacio mencionado se vincula con la banqueta que envuelve el edificio y por donde los transeúntes y familiares de enfermos recurren a este caminamiento para ingresar a la capilla y pedir clemencia o dar agradecimiento por un ser querido con problemas de salud. La fachada es sumamente sobria, en comparación con la elaborada fachada de Santa Mónica, concluida unos años antes, marcando por lo tanto una nueva postura compositiva, ausente de ornamentación prácticamente, con elementos clásicos arquitectónicos, pero conservando en esencia los elementos de los edificios religiosos: acceso, ventana oral y torre. La variación radica fundamentalmente en el uso de la sobriedad en contraposición al barroco inmediato anterior. El interior, como ya se anunció, es de una nave, con el intento de usar un crucero que más bien pretende usar capillas criptocolaterales, las cuales en planta simulan una cruz latina. Por otra parte, carece de cúpula, obligando a que la iluminación solo se logre por los muros que envuelven al espacio interior, con ventanas tradicionales sobre la cornisa que separa el muro de las bóvedas por arista, que permiten su ubicación en los lunetos. El pseudocrucero manifiesto en las capillas mencionadas se comunican con la nave a través de un arco, cuya clave queda por debajo de la cornisa y cuyo interior se alojan retablos neóstilos de la última modalidad barroca, al igual que el mayor, con la ubicación de la Sagrada Familia. Los temas de los retablos están en conexión con la muerte, la Sagrada Familia y la práctica piadosa. Esta última en vinculación con San Francisco de Paula, amonestador de las autoridades que desvían recursos en vez de atender los requerimientos de las clases desprotegidas, en conexión con dos frailes mendicantes, el de Asís y el de Guzmán, ambos piadosos también. No sin también referir a los franciscanos San Antonio y Luis de Tolosa, y en lugar especial a San Juan de Dios, fundador de hospitales. El periodo de transición entre el barroco y el neoclásico quedó manifiesto en una elocuente obra hospitalaria, con la búsqueda de nuevas alternativas compositivas.
erradicando como tema central la ornamentación, pero retomando tradiciones y enfoques objetivos, vinculados con la caridad, la atención de enfermos y sobre todo centrar la atención en fluidez operativa, que demanda hasta la fecha cualquier edificio hospitalario. Agradezco mucho su atención. En este momento invitamos al doctor José de Jesús González Álvarez para que nos pudiera hacer, por favor, algunos comentarios al respecto de los retablos del Templo de Belén. Por favor. Agradezco la oportunidad que se me da del uso de la voz y invitarlos a que conozcan este edificio y particularmente estos retablos que forman en conjunto un tesoro al que hay que admirar y hay que valorar mucho. Si bien el doctor Alcántar ya nos habló de uno de los retablos, el retablo de San Francisco de Paula, tenemos otro retablo muy importante que es el retablo principal en donde se encuentra la Sagrada Familia. Los betlemitas, que fueron los primeros guardianes de este hospital, tenían a la Sagrada Familia como titular de los lugares. Evidentemente, sobre este tenemos a San Miguel. San Miguel también es imagen de defensor en contra de las enfermedades. Así también está vinculado en la enfermedad con el pecado. Y al ser el príncipe que domina el mal o erradica el pecado, se encuentra presente en el retablo principal. Y luego, en el otro retablo lateral, tenemos una crucifixión con la dolorosa, que nos recuerda lamentable realidad de la humanidad, la muerte y cómo los más cercanos de Jesús están con él. Abajo su madre, a los lados las Marías y Juan, acompañándolo en este momento difícil. Las personas que visitaban esta iglesia era para encontrar consuelo. Los retablos se convierten en ese anhelo por ver la divinidad en la tierra. Es muy importante resaltar que estos retablos forman una muestra de la última modalidad del barroco. El barroco, ya en el siglo XVIII, se había convertido en una exagerada ornamentación, tanto que había desaparecido la columna. Después, por ordenanza real, se pide que se retomen elementos clásicos de la arquitectura, como lo son la columna, y también se vaya abandonando el uso de materiales flamables, como era la madera, y en el caso de los retablos barrocos, pues era madera estofada, policromada y ocromada. Estos retablos, aunque son de madera, imitan los mármoles jaspeados italianos. Actualmente podemos ver en uno de los retablos, el de la crucifixión, que fue limpiado y restaurado, esa pátina original de imitación de mármoles. El retablo principal y el colateral de San Francisco de Paula aún no se han intervenido. Es importante que tomemos conciencia del valor que tienen y preservarlo nosotros como ciudadanos de Guadalajara y volvernos promotores también de este gran patrimonio que nos legó Fray Antonio Alcalde. Todo esto lo podemos encontrar en el libro que presentamos. Muchas gracias. Se dice que los tapatíos somos tan especiales que hasta parecemos normalitos. Y yo creo que esto se demuestra cuando uno lee este libro. Para los que somos ajenos a los temas arquitectónicos, de arte con esta precisión que en el libro aparece, uno agradece la manera en que nos van describiendo, nos van enseñando, no solamente la historia, la evolución, sino parte del pensamiento, para poder comprender una obra que sin duda alguna sigue sirviendo a la humanidad. Y eso como lectores lo agradecemos, porque si bien es cierto que es un equipo multidisciplinario, pues podemos ver que su pluma no solamente es ágil,
con unas fuentes correctas, pero que además nos ayuda a comprender un poco más este patrimonio que aún tenemos entre nosotros. Una de las cosas que me llama mucho la atención en este texto es la manera en la cual se va estructurando, porque casi siempre nos desgarramos las vestiduras por las omisiones que a lo largo y la indolencia que a lo largo de los años hemos tenido en la ciudad de Guadalajara, donde nos damos cuenta que muchas de las construcciones de carácter arquitectónico de alto valor, artísticas, han sido destruidas en aras, y lo digo entre comillas, de una modernidad. Cuando nos damos cuenta que la modernidad no tiene por qué estar peleada con la tradición. Lo importante de todo esto es que este libro nos va a permitir comprender un poco más esta magna obra que tuvo el Fraile de la Calavera, pero además entender que es todavía un patrimonio que tenemos entre nosotros y que sin duda gracias a este trabajo se puede considerar que forma parte ya de un patrimonio, un expediente que tiene una relevancia no solamente nacional, sino de un reconocimiento inclusive internacional. Creo que las historias que pueden emanar del propio hospital, pues creo que más de alguno podremos comentar algún tipo que hemos sentido la caridad de este fraile. Que por cierto, una de las cosas que me llama mucho la atención es que, como ustedes saben, se acaba de entregar la estafeta de la supuesta capital mundial del libro en Guadalajara, que como todo el mundo recordará, pues eran tantas las personas que veíamos en la calle con los libros, que era un peligro poder caminar sin tropezarnos, sin contar evidentemente con la gran cantidad de ediciones que el doctor Muria, por cierto, presentó un libro que más o menos va al mismo tenor de cómo a veces un buen material se determina cortar, quizás por ignorancia más que por cuestiones de presupuesto. Entonces, que tengamos un libro que se presenta en esta sede es gratificante para todos, es gratificante para los jaliscienses y para los tapatíos y en general para el occidente, porque tenemos una figura viva, presente, que es el hospital, que sigue cumpliendo con sus objetivos. Es importante porque un nuevo libro, creo yo, que abona al conocimiento. Y en una era en que la desinformación o en que toda la información se obtiene a través de un TikTok o un video, creo que nos permite contrastar que los verdaderos investigadores todavía tienen el arcano y delicado arte de indagar los archivos y plasmar quizás con letra de molde muchas de las ideas que a la posteridad podrán ser útiles. Otra cosa que me llama mucho la atención es que este libro nos enseña a mirar con ojos nuevos aquello que ya conocíamos, pero parecería que para todos los habitantes, cada vez que recurrimos al hospital, pues pasa a ser una figura evidentemente necesaria, pero de tan conocida que creemos que la estamos mirando. Muy importante no olvidar que enfrente propiamente en la visión que tuvo Fray Antonio Alcalde, y no solamente él, que también hablaré de eso, se buscaba tener un jardín botánico, un jardín que pudiera suministrarle a los enfermos los paliativos necesarios, en una época que recordarán ustedes, que tener a un enfermo, ayudarlo, era prácticamente facilitarle el camino para el bien morir. En una época en que la medicina todavía se encontraba, pues no puedo decir que en pañales, pero sí muy alejada de los paliativos contemporáneos, creo que vino a aliviar bastante las dolencias, principalmente, o al menos pienso siempre en la famosa bola, y no me refiero a la bola de años, sino esta enfermedad que describen los cronistas, en el cual se encontraban en la calle los enfermos agonizantes hechos bolita, que después también se pudo llamar como la enfermedad del pujo, ya que dormían pujando toda la noche de dolor y en la mañana sus penas terrenales finalmente habían sido aniquiladas. Lo maravilloso de este texto no solamente son las plumas, insisto, la información que nos da, pero creo que lo realmente importante es que la labor que legó el Fraile de la Calavera, que ya tendremos que debatir si era parte o no de su obligación, es que fue tan importante y sigue siendo tan representativa que el Fraile de la Calavera no necesita ningún pregonero. Creo que la obra que él hizo a lo largo de los siglos y con todos los tapatíos que también construyeron, contribuye a que entendamos que en Guadalajara las cosas se hacen bien, a veces y a pesar con las autoridades que tenemos. Muchas gracias por haberme escuchado. Gracias. Agradecemos la intervención de la doctora Adriana Ruiz Rasura, la doctora María Lilia González Servín, el doctor Alfredo Alcántar Gutiérrez, el doctor José de Jesús González Álvarez y de nuestro presidente, el maestro Samuel Gómez Luna Cortés. También agradecemos la presencia del doctor Joaquín Moreno Villa, presidente honorario vitalicio, la licenciada María del Pilar Sánchez Alfaro, la doctora Angélica Peregrina, vicepresidente,
el maestro Julio Alejandro Santillán Becerra, expresidente, así como a los directivos, socios e invitados presentes en esta casa sede, en esta casa sede y en nuestros medios digitales. Muchas gracias. También de nuestro expresidente Eduardo Velasco, agradecemos su presencia. Y ahora me permito hacer entrega de los reconocimientos a nuestros presentadores, al cual daré lectura. La Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística del Estado de Jalisco, AC, institución científica y cultural instalada el 27 de septiembre de 1864, otorga el presente reconocimiento a la doctora Adriana Ruiz Rasura por su participación en las actividades organizadas por esta institución con la presentación del libro Antiguo Hospital Fray Antonio Alcalde, apuntes para su declaratoria, misma que se llevó a cabo en las instalaciones de nuestra casa sede, cumpliendo así con el compromiso de presentar un trabajo anual y con el objetivo fundamental de esta benemérita institución, que desde su fundación ha sido el estudio y la divulgación de la ciencia y la cultura. Guadalajara, Jalisco, a 15 de agosto del 2023. Firman el calce el maestro Samuel Gómez Luna Cortés, presidente, y la de la voz, licenciada Carla Georgina Chávez Pech, secretaria general. Gracias. En este mismo sentido, hacemos entrega del reconocimiento a la doctora María Lilia González Servín. Muchísimas gracias por su intervención. Y al doctor Alfredo Alcántara Gutiérrez, muchísimas gracias. Te debemos un reconocimiento, sorpresa. Y a nuestro presidente. Muchas gracias. Muchas gracias. En este momento abrimos un espacio para preguntas. Por favor, si alguien tiene algún cuestionamiento. Te preguntan los cuatro. Sí. Yo quisiera hacer un comentario. Yo creo que en México el Hospital Civil es el único que queda con una estructura radial como se acostumbraba en los hospitales europeos. Desgraciadamente, pues, se ha desaparecido alguna parte de ese sistema, pero es algo que nos hace recordar los hospitales europeos medievales. Todos sabemos perfectamente que en la parte central se ponía la capilla, pero también servía mucho para el trabajo médico que se tenía dentro del hospital. Hay que procurar que no se maltrate ya esa estructura porque realmente es única. Aquí en Guadalajara había dos hospitales que tenían esa estructura. El Hospital Sagrado Corazón, que ya desapareció completamente de esa estructura, y el Hospital Civil. Y nos queda el Hospital Civil que hay que cuidar. Claro, La pregunta, finalmente, ¿quién llamó a este hospital? El propio alcalde. El Real Hospital de Belén. De San Miguel de Belén. Real Hospital de San Miguel. Perdón. El Real Hospital de San Miguel de Belén. Sí. Gracias. Solamente un comentario. Guadalajara, la ciudad de Guadalajara, incorpora a nuestro lenguaje un nombre. ¿Saben qué es un cuico? Policía. Pues la verdad es que si ustedes se ponen frente a Palacio de Gobierno, exactamente en la esquina de calle principal y luego la de Coronel Costado, arriba dice Fricus, pero es el resultado de todo un hemistiquio sobre la parte de un salmo
que empieza en la calle de Morelos, al frente, y termina en la otra. Dice, nisi dominus custodire civitatem frustra vigilat qui custoditeam. Como se borró todo, nada más quedó quicus. Entonces todo el mundo, cuando decía, vaya, ¿dónde volvemos? Pues ahí en la esquina del pico, pero no veían arriba, y como había soldados, como había policías, pues es que el pico es el que de alguna manera es el que está al cuidado, pero quicus, la verdad es una frasecita, qui es aquellos que custoditean, quicus, pero nada más se puede leer. Gracias. Muchas gracias. Gracias, maestro. Si algo podemos agradecer a Fray Antonio Alcalde es que él cambió la cronología, él pensó que le da de más cronológica, hacer una actitud. El Hospital Civil, Fray Antonio Alcalde, el Hospital Civil, tuvo previamente 2 intentos, previamente un rey ofrecía $1000 pesos para construirlo y nunca lo vio. El Fray Antonio, cerca de los 90 años, tuvo esa actitud y esa energía para consolidar uno de los hospitales que han trascendido hasta la fecha. Nos han atendido millones de personas. Quizá tenga la influencia, como todas las cosas arquitectónicas, como el Hospital del Espíritu Santo en Roma, o previamente el hotel que está en París, cerca de los Padres. Que quizá por una influencia en América Latina, pues tuvimos el San Nicolás de Bari, de República Dominicana, pero realmente el Hospital Civil tuvo una trascendencia internacional y la tiene hasta en este momento, porque de alguna manera se dio los elementos para prevenir enfermedades, como se llama muy bien. Para la cuestión, se analizó bien la cuestión de los vientos, la ventilación, tuvo un área para precisamente el jardín botánico era para prever medicamentos. Acaban de llegar sustancias, por ejemplo, de Ecuador, como era la quina, para el manejo de enfermedades que está causando millones de muertes en el mundo. Entonces, de alguna manera, esa visión para atender luego a los niños que traían la vacuna de la viruela de España, que se iba inoculando el niño y de alguna manera fue el asiento para ellos. Entonces, de alguna manera, los primeros médicos que estuvieron en Guadalajara, que luego hicieron historia en otras latitudes, como en Monterrey, la calle Gonzalito se dio a los primeros egresados de aquí, especialmente. Entonces, de alguna manera, esa visión, el tener esa, poder consolidar algo, que es una de las grandes características del Fray Antonio, nos está ayudando a vivir y a hacer que, después de más de un siglo, precisamente el papá de la doctora, el doctor Amado Ruiz Sánchez, fue uno de los primeros de las personas que abrió la quimioterapia en América Latina. Y de ahí se han generado una serie de investigadores y de investigaciones a nivel mundial. Entonces, su espíritu sigue vigente. Yo consideraría que no es un sustantivo, que es un verbo. Gracias. Gracias, muy amable. El primer nombre que tuvo el hospital, pues llamarlo ahora San Miguel de Belén. ¿Por qué San Miguel? Todo esto se inició el 28 de septiembre de 1541, cuando en Tlacotán, la tercera de Guadalajara, fue atacada por los cascanes. Y como tomaron una táctica a los españoles que hicieron retirarlos a los atacantes, entonces, pues, Guadalajara tomó como santo protector a San Miguel. Cuando vienen aquí a Guadalajara, a la cuarta Guadalajara, a la de Majar, entonces, el 14 de febrero de 1542, bueno, pues obviamente continuó San Miguel como protector de nuestra ciudad. Ese por un lado. ¿Y por qué de Belén? Es muy interesante conocer la historia de los betlemitas. Esta orden hospitalaria nació en lo que ahora es la antigua Guatemala. Y fue creada por un español de las Islas Canarias, que él nació en la isla de Tenerife, y su nombre fue Pedro de Betancourt.
Él, estando en Guatemala, estuvo pugnando pues por dedicarse precisamente a la atención hospitalaria. Hizo la solicitud al Vaticano para que le autorizaran a eso y no se la había dado el Vaticano cuando ellos ya estaban actuando en varios hospitales de Centroamérica. Y desde luego fue una orden que tuvo una gran importancia en la Nueva España. Tan así es que los primeros hospitalarios que estuvieron atendiendo a los enfermos en el Hospital Civil de Guadalajara, San Belén, les digo San Miguel, pues de Belén, precisamente por los berlinistas. Esto es una muestrecita nada más, pues hay bueno, y la otra cosa es esto, una pregunta que yo me hice hace muchos años. Si los hospitales de Guadalajara eran de 14, 15 y 30 camas, ¿cómo es que se le ocurre hacer un hospital de 700 camas? Que podía ser ampliado hasta 1000 camas. Simple y sencillamente porque no fue una decisión ocurrente del padre alcalde, sino él ordenó que se hiciera un estudio pues en toda su diócesis, que era prácticamente toda la costa del Pacífico, para que le informaran cuál era la incidencia de diversos tipos de enfermedades. Entonces, este se creó con la idea de atender no solamente nuestra ciudad, sino toda la costa del Pacífico. Ese es el motivo por el cual había 700 camas disponibles. Y repito, a 1000 en caso de emergencia. Ahora, últimamente, los políticos, bien. Voy a agregar un pequeño comentario acerca de lo que dijo nuestro expresidente, el doctor Joaquín Moreno. Esta declaratoria nos permite precisamente proteger el edificio. Tenemos un inventario de toda la obra, de todas las esculturas, de todos los libros, todo lo que hay adentro del hospital. Entonces, esta declaratoria, para poder hacer cualquier modificación, tiene que irse primero a Lina, tiene que hacer una serie de estudios, ¿verdad? Entonces, de lineamientos exactamente. Entonces, con esto lo estamos protegiendo legalmente. Ya es patrimonio histórico del estado de Jalisco. Ya no pueden poner un McDonald's ahí en medio, ya no pueden hacer nada, porque ya está protegido. Costó muchísimo trabajo lograr esta protección. Esperemos que nuestras autoridades respeten esta declaratoria, esta protección, para que sigamos disfrutando y admirando este maravilloso espacio. Muchísimas gracias. Gracias. Ahorita actualmente está en promoción de Así está. Y están haciendo una labor muy bien hecha, con mucho cuidado realmente, porque hemos estado yendo a ver lo que están haciendo y mis respetos, o sea, realmente lo están haciendo muy bien, porque estamos todos ahí al pendiente. Gracias a todos. Me permito dar el siguiente aviso. El martes 22 de agosto a las 20 horas se presentará la conferencia Implicaciones en el cuidado de la salud mental después del COVID, a cargo de nuestro invitado, doctor Francisco Javier Ramírez Barreto. Al concluir esta actividad académica, los invitamos al convivio que tendremos en nuestro patio para seguir conversando con nuestros presentadores. Y como último punto, cedo el uso de la voz a nuestro presidente para que haga la clausura de la sesión. Muchas gracias. Pues creo que después de haber tenido bien esta presentación del libro Antiguo Hospital Fray Antonio Alcalde, apuntes para su declaratoria, siendo el martes 15 de agosto del año 2023, con las 20 horas con 54 minutos, clausuramos los trabajos de esta sección académica. Agradeciendo a todos ustedes que nos hayan acompañado y que tengan una agradable velada. Muchas gracias.